Nos interesa conocer la opinión del director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM, Roberto Rodríguez. Director, pues aquí me gustaría empezar esta charla preguntándote sobre todo la medición que ustedes tienen, que debe ser muy amplia y muy cambiante, porque y aquí la pregunta sería, ¿cómo ha cambiado lo que se necesitaba en cuanto a profesionistas hace, que serán 20 años al día de hoy? Me imagino que pues las necesidades han ido cambiando conforme la empresa, los gobiernos, las tendencias pues se van adaptando. Con el gusto de saludarte, Roberto. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación y tienes mucha razón. El mundo de las profesiones está cambiando de los dos lados, del lado de la demanda, es decir, cada vez hay exigencias que requieren una preparación pues más intensa y específica y con posibilidades de crear valor agregado. Hay otros factores que también intervienen, si estamos hablando del sector público, del sector privado, de grandes empresas o de pequeñas empresas, también factores de tipo social, eso está también, por supuesto, presente, y que nos hace notar que las posibilidades de acceso a buenos trabajos y a salarios satisfactorios dependen de una combinación de factores, más que de solamente la elección de una carrera específica. Claro. ¿Y cómo define, por ejemplo, un perfil o que una carrera, que una rama profesional sea pertinente? No sé si en este caso el mercado, la necesidad social, digamos, ¿cómo se va haciendo o conformando que una disciplina puede ser pertinaz a lo que necesita un mercado? Sí, bueno, los mercados son un elemento fundamental porque de los movimientos de mercado, de las condiciones de mercado, del ciclo en el que esté en el mercado, depende pues la demanda de profesionales y pues, en ese mismo sentido las posibilidades de ingresos, prestaciones, formalidad o informalidad de algunas o de otras profesiones. En general, en la actualidad el mercado está recompensando la creación de valor o el valor agregado, lo que quiere decir las capacidades o competencias demostradas o demostrables, no solamente al nivel de los conocimientos adquiridos, sino también de otro conjunto de factores, las que hoy se llaman competencias blandas, por ejemplo, es decir, el manejo de idiomas, o la capacidad de relacionarse con otras personas, la capacidad de liderazgo, la de trabajar en equipo y factores de ese tipo, no únicamente habilidades o destrezas de tipo técnico o de tipo profesional, también de eso depende ciertamente, y también de las posibilidades de incidir a través de una profesión en la respuesta a necesidades sociales básicas, como es el caso de profesiones como derecho, medicina, contaduría y las ingenierías. Ya. Oye, me gustaría preguntarte, fíjate, ayer tuve la oportunidad de escuchar una conferencia del doctor Omar López Cruz. Parece que me voy a salir del tema, pero no. Él es un astrónomo sudcaliforniano que pues trabaja en todo el proyecto del telescopio James Webb, este telescopio que le ha echado un vistazo al universo profundo, un gran proyecto de 25 años. Mi pregunta y más bien pues tu opinión sobre todo cuando llegamos al punto de la alta especialidad, porque voy a buscar una escuela en donde me digan, bueno, usted se va a especializar para poder llegar a formar parte de un equipo como el telescopio James Webb, pues no, o sea, es ir creciendo, y llega un momento en que uno se tiene que ir del país. Esta situación a la que usualmente se le llama la fuga de cerebros, ¿cómo se observa? ¿Se puede evitar, director? No se puede evitar. La circulación del conocimiento es global, el mercado también lo es, y las personas tienen, por supuesto, la libertad para elegir cuál es el lugar en donde mejor pueden emplear tanto sus conocimientos como su nivel de especialidad y buscar las mejores posibilidades de colocación. Ahora bien, como país, si nos interesa tener
un desarrollo científico y tecnológico avanzado, no solamente se necesita invertir en la formación de las personas, sino en un conjunto de elementos que permitan la ocupación. Hoy tenemos una crisis en ese sentido, no se crean nuevas plazas académicas para las propias universidades, tenemos una inversión en ciencia y tecnología que está a años luz de la de países desarrollados, y a medida que no se invierte en esos factores, las presiones o los incentivos para migrar son muy grandes. Claro, qué interesante, qué interesante. Y sobre todo, como bien dice, la alta especialidad, que pues de pronto escuchamos fuga de cerebros y se escucha quizás hasta cierto punto, uno podría tomarlo como se están yendo, ¿no? Huyen, pero en realidad pues qué bueno que exista la libertad, la posibilidad y el privilegio de poderse ir a seguirse preparando. ¿Hacia dónde va, ya para cerrar, hacia dónde va en este 2022, viendo que estamos saliendo de la pandemia? Me imagino que mucho tuvo que ver también la pandemia para, digamos, ir como enfilando ciertos perfiles, el tema digital, que la explosión que generó también el confinamiento. No sé desde su perspectiva, director, ¿hacia dónde vamos en este sentido? Yo creo que cada vez va quedando más claro dos elementos. El primero es que la formación es permanente, es decir, ninguna carrera, ninguna hoy garantiza un empleo para toda la vida, una condición estable, y que con una sola formación, la de licenciatura, sea suficiente. Es decir, hay una exigencia continua por mayores niveles de preparación. Algunos de estos están en el posgrado, otros en el propio ejercicio profesional. En algunas ocasiones habrá que cambiar de carrera, adquirir competencias adicionales, etc. Entonces, hacia modelos o diseños de formación continua y permanente, esto es muy importante. El segundo, el entendimiento de que el mercado es global en ese sentido, y que las oportunidades de empleo no se ubican ya en una, digamos, localidad o en un mercado restringido y limitado. Y que es una competencia muy dura y cada vez más compleja a medida en que los sistemas de educación superior han crecido mucho más en términos cuantitativos que las posibilidades de colocación o de empleo. Esta situación, la competencia entre las personas, es cada vez más dura, y la buena o mala noticia es que ello va a requerir un esfuerzo mayor, mayores niveles de preparación y mayor inteligencia en el sentido de buscar las mejores posibilidades de colocación y de satisfacción a las necesidades. Me quedo con esto que dice al final, no se limitan a una sola localidad. De pronto hay un discurso que descalifica a esto de buscar el estudio fuera del país. Pues, doctor, muchísimas gracias, director, por esta charla. El director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM, Roberto Rodríguez. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias, Gabriel, como siempre.